Hola, que Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. En esta preciosa y bendita tarde le doy la gloria al Señor por dejarme estar aquí en este lugar para compartir el mensaje de la palabra del Señor hoy con usted. Bendiciones para cada uno de ustedes. Le doy la gloria al Señor porque hoy en este día pues nos ha dado una oportunidad más de vida, nos ha dado la oportunidad de que amanezcamos, respiremos y estemos de pie. ¿Sí? Hoy le doy las gracias al Señor por esta bendición que me da de compartirles hoy un mensaje precioso, un mensaje profético a través de la palabra del Señor. Vamos a hablar acerca del libro de las revelaciones o Apocalipsis, que significa, ¿verdad?, revelación, o Apocalipsis significa revelación, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco de la palabra acerca de la revelación de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de lo que está pasando hoy en día y de lo que debemos de hacer nosotros para poder llegar y para poder encontrar la gloria del Señor. ¿Sí? Bendiciones para todos, y hoy creo que es el único, somos las personas, ¿verdad?, que Dios nos ha elegido para ver, para que escuchen y para que también nosotros estemos trabajando en la obra. Estamos trabajando arduamente, ¿verdad? Saludos de parte de mi familia, mi esposa y mis hijos, ¿verdad? La gloria es para Dios, porque déjeme decirle que hoy en este tiempo estamos viviendo la situación difícil acerca de este problema que hay, ¿verdad?, de esta pandemia, ¿sí? Pero nos damos cuenta que hoy es un tiempo, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo lo ha profetizado y lo ha dicho una y otra vez. Mateo 24 lo dice, pero si nos vamos escudriñando un poco más de la Escritura, yo creo que el Señor Dios Todopoderoso nos da la sabiduría y la inteligencia para poder entender, también para darnos ánimo, para darnos fuerza, fortaleza, para que nosotros podamos seguir adelante en el camino del Señor, ¿sí? Si somos ya hermanos cristianos, hermanos en Cristo, que no sea cristiano o hermano, ¿sí?, que todavía no se ha convertido, que sea inconverso, ¿sí?, no importa, no pasa nada. El Señor quiere bendecirle de una u otra forma. Dios no hace excepción de personas, porque Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es misericordioso. Dice que Él nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Hoy yo voy a compartir este mensaje, ¿sí? Hoy yo le puse un tema, ¿verdad?, acerca de lo que es entre el Señor, ¿verdad?, y el conflicto de sus enemigos, ¿sí? Le voy a leer el tema, ¿sí?, que vamos a ver el día de hoy. La gloria es para Dios. Se llama un resumen profético del conflicto venidero entre el Cordero y sus enemigos. De esta forma, ¿verdad?, estaremos viendo la palabra profética del Señor Jesucristo, ¿sí? Porque de esta forma estamos necesitando nosotros que Dios, ¿verdad?, nos ilumine con su luz. Que Dios nos ilumine con su luz. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros hoy en día, ¿verdad?, caminemos bajo la sombra del Omnipotente. De esta forma nosotros podemos comprender la necesidad que tenemos, la necesidad que hoy nosotros podemos exponer, ¿verdad?, o ponerle ante el Señor lo que Él quiera, ¿verdad?, hacer a través de su gloria, de su poder en cada uno de nosotros, ¿sí? Estábamos viendo algunos resúmenes, estaba yo viendo la palabra, y déjeme decirle que para hacer esto es algo precioso, algo maravilloso, ¿sí? Porque es necesario que usted lo vea y lo entienda. Porque Dios es amoroso, compasivo, Él es grande en misericordia, ¿sí?, y lento para la ira. Y por lo tanto el Señor Dios omnipotente, yo creo que Él nos ama, le ama a usted y ama a todo el mundo. Hay un versículo de la Biblia que dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Sí? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿sí? Porque el Señor aligera tu carga, porque Él quiere que le traigas las cargas a Él, ¿sí? Pero el tema de hoy es el resumen profético del conflicto verdadero entre sus enemigos. Sabemos que el Señor tiene sus enemigos también. Satanás, la serpiente antigua, o como usted le quiera llamar, ese demonio, ¿verdad?, es el que instruye, el que te taladra la mente cuando cometes algo, cuando estás, ¿verdad?, caminando con Dios, es cuando más se entromete. Pero déjeme decirle que el Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad?, ya lo ha vencido. ¿Por qué? Porque lo venció en la cruz del Calvario.
La gloria es para Dios, ¿sí? Hoy voy a llevarle al libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 6. Capítulo 14, verso 6 al 13. Nos vamos a detener en ese lapso de tiempo, ¿sí? Vamos a compartir este mensaje hoy, porque yo creo que el Dios viviente es el que hace las cosas, ¿sí? Y es el que nos ha permitido estar aquí en este lugar. La bendición es para todos ustedes, todo aquel que escuche esta palabra. Quiero que sea de bendición para sus vidas, y el Señor quiere bendecirlos a través de este mensaje. Y déjeme decirle que el Dios Todopoderoso, ¿verdad?, le ama a usted y ama a todo el mundo. La gloria es para Dios, y yo quiero compartirle esto con todo mi corazón, con todo mi amor, de parte del Todopoderoso, del Señor Jesucristo. Recíbalo en el nombre de Jesús. Pero antes de todo esto, antes de iniciar la palabra, yo quiero orar primeramente a decretar la palabra, y quiero darle las gracias a Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy las gracias, Señor, por esta bendición que me das, por permitir, Señor, estarme en este lugar, por dejarme, Señor, cumplir en este horario para compartir el mensaje de la palabra. Para todos aquellos que escuchan esta palabra, Señor, te pido que sea de bendición a sus vidas, que tu Espíritu Santo vaya, bendito Señor, y toque el corazón de ellos, poderoso Dios, y que también, Espíritu Santo, haga la obra en ellos, Señor, y toda petición de su corazón sea cumplido, Padre eterno. Aquel hermano y hermana, o aquella persona que no es cristiano todavía aún, que no ha recibido a Cristo, yo te pido que hoy, Señor Jesús, seas y le toques su corazón, Señor, seas tú delante de él, Padre eterno. En esta hora yo te doy gracias, Señor, voy a leer tu palabra. Sé bendito, Señor, te pido que limpies mi corazón, mi mente, mis labios, Señor. Por mis labios pasa un carbón encendido, para que sea tu poder divino, Señor, que no hable mi carne, que no hable mi sangre, sino que hable el poder de tu Espíritu Santo, de tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, eterno, en esta hora. Te doy las gracias, poderoso Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, amado hermano, ¿verdad?, vamos a entrar en la palabra del Señor, ya que hemos orado, le hemos pedido al Señor que haga la obra. Yo creo que Él es el Todopoderoso, yo creo que Él va a tocar el corazón de usted, Él va a tocar, ¿verdad?, sus sentimientos a través de esta palabra, ¿verdad?, si usted lo deja entrar, si usted deja que el Señor maniobre su vida, ¿sí? Vamos a leer la palabra del Señor de esta forma, ¿sí?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? La gloria es para Dios, gloria al Señor. Dice el mensaje de esta forma, dice: vi volar, dice, por en medio del cielo otro ángel que tenía un evangelio eterno para predecirlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a una gran voz: temed al Dios y darle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Orad y orad, y aquel tiempo que se hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo y haciendo: ha caído la gran Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor y de su fornicación. Un tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también, dice, beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado para el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y los que tienen reposo no tendrán reposo de día ni de noche, a los que le adoran y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y Dios y la fe de Jesús. Oí una gran voz desde el cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu,
descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. De esta forma, sí, déjeme compartirle de esta forma, sí, la gloria es para Dios, la gloria de Dios es grande, la gloria de Dios es tan grande que nosotros debemos de entender que el Todopoderoso nos advierte muchas cosas a través de su palabra, a través del entendimiento que nosotros tenemos hoy, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de estar aquí con vida. Es algo precioso, algo maravilloso, ¿verdad? Y ya una vez entrando en la palabra y una vez leyendo la palabra del Señor, ¿verdad? Creo que estamos ya entrados en la palabra. Ahora yo quiero decirles de esta forma, tratar, ¿verdad?, de explicar un poco lo que dice esta palabra. Para la gloria del Señor, Él lo hace de esta forma, ¿sí? Con cada uno de nosotros, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Veremos en el versículo 6 donde dice de esta forma. Veremos en el versículo, dice: vi volar en medio del cielo, dice, a otro ángel que tenía el evangelio eterno para precedirlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. Nos damos cuenta que en ese verso, amado hermano, ¿sí?, el Señor está haciendo una proposición, ¿sí? Nos está diciendo una cosa preciosa, espectacular. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo a través de esta revelación que Juan recibió, dice: vi volar otro ángel en medio del cielo, ¿sí? Dice que tenía el evangelio eterno para predecirlo a los moradores de la tierra, a todo ángel, toda nación, tribu, lengua y pueblo. De esta forma el Señor, ¿verdad?, nos ama. ¿Por qué? Porque Él mandó a su ángel para que nosotros encontremos esta palabra hoy en día, ¿verdad?, que nosotros podemos escuchar, el Evangelio Santo. Por eso dice, si nos detenemos un poco donde dice, ¿sí?, dice que tenía el Evangelio eterno, ¿sí?, para predecirlo para los moradores de la tierra, o sea, para usted y para mí. Y de esta forma el Todopoderoso, ¿verdad?, nos habla muy preciosamente, ¿sí?, muy pacíficamente. Es algo maravilloso. De esta forma nos dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Señor Dios Todopoderoso nos habla de esta forma. ¿Por qué? Porque el Señor te ama. Sí, el Señor, a través de este mensaje profético que el Señor habló a través de Juan, ¿sí?, el Señor nos estaba amando a usted y a mí, a futuro, lo que iba a pasar, lo que iba a suceder hoy en tiempo. Pero si nos estamos dando cuenta, la situación es un poco difícil o contradictoria. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta en este tiempo de que hoy suceden cosas, comentamos antes del principio, ¿verdad?, en la introducción, que el Señor, ¿verdad?, iba a enviar las pestes y todo eso a través de Mateo 24, lo que dice, ¿sí? Pero hoy en día, ¿verdad?, está sucediendo, se está diciendo que se vive una pandemia, sí, se está viviendo algo difícil para cada uno de nosotros, para cada ser humano, pero a los que conocemos al Señor, yo creo que el Todopoderoso nos restablece, nos respalda y nos da la oportunidad de vivir, nos da la oportunidad de estar atentos a su palabra. Pero déjeme decirle algo precioso que el Señor nos está dictando a través de esta palabra hoy en día, ¿verdad? El Señor nos está diciendo, sí, de esta forma. Lo voy a volver a repetir, el verso 7, donde nos dice, el ángel dijo a gran voz, dice, fíjense lo que dice, y diciendo, ¿sí?, y diciendo a gran voz, temed a Dios y darle la gloria, porque la hora del juicio ha llegado. La hora del juicio ha llegado, amado hermano, ¿sí? La hora del juicio dice que ha llegado. Pero si nos damos cuenta, la hora del juicio, el Señor Jesucristo dice que Él va a derramar su ira sobre toda tribu, lengua y nación. Entonces, en esta hora, yo creo que estamos aprendiendo algo muy importante, usted y yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo de esta forma, ¿sí? El Señor dice, en el 7 dice, a gran voz temerle a Dios y darle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Orad, dice,
Y orad, dice, aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Orad por aquel que hizo el cielo, ¿sí?, y la tierra y las fuentes de las aguas. De esta forma nos está hablando el Todopoderoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no oramos, no pedimos, el Señor tampoco, ¿verdad?, nos puede dar, porque en el pedir está el dar, ¿sí? Y si nosotros vemos la situación que estamos viviendo hoy en día, entonces ¿cómo vamos a ver las cosas, la realidad de las cosas? ¿Sí? Si el Señor está diciendo algo precioso, algo a través de su profeta, ¿verdad?, que el Señor está hablando, ¿sí?, yo creo que nosotros debemos de entender y reaccionar en nuestras acciones y las cosas que estamos haciendo. Lo que se está viviendo en este tiempo, la pandemia, déjeme decirle que la ira del Señor no es de esa forma. Cuando la ira del Señor se derrame, va a ser algo difícil, algo que no va a nadie se va a escapar de la ira de Dios. Y vamos a leerlo y se lo voy a contestar conforme a la palabra del Señor, ¿sí? Para que no vean que yo le estoy mintiendo, ni le estoy diciendo, o le estoy añadiendo, o le estoy quitando, porque la palabra no lo está testificando de esta forma, ¿sí? El Señor está diciendo a través del verso 6 y 7, amén, la gloria es para Dios, ¿sí? Que el Señor, ¿verdad?, hay que darle la gloria, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso, ¿sí? Entonces dice de esta forma, ¿sí?, que hay que orar, dice, orar, dice, aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, ¿sí? Cuando el Señor está diciendo, el ángel está diciendo, le está diciendo a Juan, le está diciendo, ¿sí? Dice, ha caído, por dos ocasiones, ha caído la gran Babilonia, ¿sí? A lo mejor usted y yo lo sabemos, a lo mejor más de alguno no lo conoce, pero de esta forma, déjeme compartirle, déjeme decirle que la gran Babilonia, ¿sí?, para no meter otras cosas, ¿verdad? Usted dígame, ¿sí?, ¿quién tiene más seguidores a nivel mundial, terrenal? ¿Sí? Yo creo que quienes se sienta como Dios y que es Dios allá en aquel lugar, ¿verdad?, en aquel lugar del Vaticano, ¿sí?, creo que el Señor está diciendo, ha caído la gran Babilonia. Cuando eso suceda, ¿sí?, ¿sí?, porque está por suceder, déjeme decirle que está por suceder esta situación hoy en día, porque está profetizado y está hablado, ¿sí? Por lo tanto, vamos a continuar la lectura, ¿sí? La gloria es para Dios, ¿sí? Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo, y el tercer ángel le siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, dice, y le recibe la marca en su frente o en su mano, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, dice, que se ha vaciado puro en el cáliz de su ira, dice, y será atormentado con el fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Estamos nos dando cuenta qué tan difícil va a ser esa situación en ese tiempo, ¿sí? Qué tan difícil va a ser la situación que va a pasar en ese tiempo, ¿sí? Aquel que beba el vino del furor, ¿sí?, de la gran ramera, ¿sí?, de la Babilonia, la antigua Babilonia, y de la gran ramera que habla el Señor, ¿sí? Hay de aquel, dice. ¿Por qué? Porque el Señor dice que derramará también su ira sobre aquellos que reciban una marca, ¿sí?, en su frente o en su mano, porque estamos hablando de una situación difícil, porque ahorita lo que está sucediendo, pues sí, es algo difícil porque es mundial, pero déjeme decirles, es un entre que nosotros tenemos para que nosotros nos acordemos que el Rey de Gloria es el que nos puede salvar, es el que nos puede dar la oportunidad de heredar la vida eterna, de poder continuar con Él, de poder estar delante de su presencia y no dejarnos de él avergonzados. Y de esta forma, ¿verdad? Vamos a continuar la lectura. Dice, y el humo de su tormento, dice, sube por los siglos de los siglos, dice, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni a nadie que reciba la marca de su nombre. Dice, aquí está la paciencia de los santos,
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que decía desde el cielo, me decía, escribe. Ahí va para nosotros, ¿sí? Para todos ustedes también y para todo aquel que escuche esta palabra. Gloria al Señor. Ahí está. He aquí, dice, de aquí en adelante, dice, los muertos que mueran en el Señor, sí, dice el Espíritu, desaparecerán sus trabajos, porque sus obras con ellos, porque sus obras con ellos siguen. Y de esta forma, ¿verdad? Les voy a comentar algo que continuemos, ¿sí? De esta forma, en esta área, ¿sí? Cómo nosotros podemos y de qué forma podemos comprender y entender las cosas, ¿sí? En este caso, ¿verdad? Parcialmente es algo velado, ¿sí? Como dice la Escritura, dice, ninguna interpretación es forzada. Es posible mirar este capítulo como un resumen profético, ¿sí? Del conflicto verdadero, ¿sí? Entre el Cordero y sus enemigos. Si este punto de vista es aceptado en los primeros 5 versículos, dice los 5, como dice aquí, los 144,000 representan a los creyentes sobresalientes de la primera disposición. De los creyentes que fueron de la primera disposición, pero voy a continuar diciéndoles, ¿sí? Dice, se refieren al comienzo de la actividad misionera, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Antes de comenzar con la actividad misionera, déjenme decirle esto, ¿sí? Dice que los 144,000 son aquellas personas, ¿verdad?, que se guardaron antes, ¿sí? Antes, por eso dice de esta forma, dice, los 144,000 representan, dice, aquellos creyentes sobresalientes de la primera disposición, aquellos sobresalientes que ya salieron, que ya están, dice la palabra del Señor, los 144,000, y eso lo vemos unos versículos más atrás, en el mismo capítulo, pero lo vemos en el principio, ¿sí? Habla de los 144,000, ¿verdad? Sellados, que ya están listos, que irán a donde quiera con el Señor, que lo acompañarán a donde sea, ¿sí? Pero de esta forma nos vemos en esos primeros versículos, ¿sí? Y de esta forma nos dice, se refiere, dice, ahora, dice, los que se refiere al comienzo, dice, de la actividad misionera por todo el mundo, ¿sí? Vemos que la actividad misionera está siendo ya ejecutada de esta forma. Vayamos a esos versículos, gloria al Señor, ¿sí? Les voy a compartir esos versículos de la Biblia, rápido, inmediatamente, ¿sí? Voy a compartirles esos versículos, la gloria es para Dios, ¿sí? Voy a compartirle este versículo. En el Salmo 22:27 nos dice, y se acordarán, dice, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán sobre ti. Nos damos cuenta de esta forma, ¿verdad? Que todos los moradores de la tierra vendrán. ¿Qué quiere decir? Que el evangelio que se está profetizando, ya que se profetizó y que dice que tiene un evangelio eterno, déjeme decirle que la evangelización misionera se empezó a ejecutar a partir de que el Señor, ¿verdad?, empezó a ver la situación que hoy en día estamos viendo, ¿sí? No tenemos nada en común en el tiempo antiguo y en el tiempo de hoy. En el tiempo antiguo se hablaba de mentiras, falsedades, engaños y toda la perturbación del enemigo. Pero de esta forma, ¿verdad?, vemos que la situación sigue siendo similar a lo que sucedió antes. La maldad era demasiada, sí, la maldad era mucha. Y hoy también vemos que la maldad es demasiado. Que se ha hecho, ¿para qué? Para que nosotros veamos hoy la gloria de Dios, para que nosotros podamos entender la paciencia del Señor, ¿sí? Otro versículo de la Biblia dice en el Salmo 96:3, para que veamos, ¿sí?, que el Evangelio, ¿verdad?, está siendo extendido desde mucho más antes que nosotros pensamos. Entonces, por eso le estoy yo citando los versículos bíblicos de esta forma y entender las cosas, ¿sí? Dice 96:3, en el Salmo 96:3 dice, proclamad entre las naciones su gloria y entre todos los pueblos sus maravillas, ¿sí? Isaías nos dice en 11:9, dice, no harán mal
ni darán en todo mi santo nombre. Dice, toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas que cubren el mar. Isaías 42:4 nos dice, no se cansará ni se desmayará hasta que se establezca en la tierra la justicia, y las costas esperarán su ley. Malaquías 1:11 nos dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre, ¿sí?, entre las naciones, y en todo lugar ofrece a mi nombre incienso, ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Mateo 24:14 nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Déjeme decirle, amado hermano, que hoy esta preciosa palabra que Dios nos está poniendo y nos está diciendo, nos está testificando algo para usted y para mí, que el Dios omnipotente te ama. El Señor Jesucristo te ama. ¿Por qué? Porque el Dios viviente está poniendo la palabra profética para que nosotros nos demos cuenta hoy en día que la situación que vivimos es algo maravilloso, algo precioso, que nosotros debemos entender que Él está derramando su gloria a través de muchísimas cosas también. No solamente la pandemia, no solamente la cosa que está pasando ahorita y la gente se acuerda de Dios. Mucha gente dice, es que Dios nos está castigando. Y mucha gente, muchos cristianos, muchos hermanos dicen, ¿sabes qué? Son las cosas que han de venir, sí, están viniendo, pero no es ni la mínima parte de lo que el Señor está diciendo, ¿sí? Volvamos a la misma palabra donde dice de esta forma, ¿sí? En Apocalipsis, vamos a volver a Apocalipsis, ¿sí? Vamos a volver a Apocalipsis, ¿por qué? Porque ahí vamos a destender, vamos a desplayar las cosas conforme dice la palabra del Señor, ¿sí? Y de esta forma nosotros vamos a entender la gloria de Jehová, ¿sí? Ya hemos entendido de que el reino, ¿sí?, del Evangelio se está extendiendo, y es desde un principio atrás, no desde hace 2000 años, mucho más allá, ¿sí? Desde que antes el Señor Jesucristo estuviera aquí con nosotros en la tierra. Pero déjeme decirle que después para acá el Señor Jesucristo nada más viene y testifica para nosotros, para que nosotros veamos su gloria. Hay en algunos de los versículos donde dice el Señor Jesucristo, sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Simplemente nosotros no podemos hacerlo porque decimos, es que somos carne, somos sangre. Pero déjeme decirle que sí se puede. ¿Cómo que no? Sí se puede si nosotros ponemos y limpiamos nuestro corazón día con día, ¿sí? Y sacamos toda la basura de nuestra mente, de nuestro interior, de nuestro corazón, y cerrarle la puerta al enemigo. Porque déjame decirle que el enemigo te manipula y te dice tantas cosas, ¿sí?, que hoy tiene atemorizado a todo el mundo, ¿sí? Tiene atemorizado con lo que está sucediendo, con lo que está pasando. Pero hoy le tienen miedo a ese virus, a eso que está sucediendo hoy en día. Le tienen tanto miedo, ¿sí? Pero déjeme decirle que si le tuviéramos ese temor al Señor o ese miedo al Señor cuando el Señor habla, déjeme decirle que estaríamos nosotros sumisos a la ley de Dios, y Dios estaría, ¿verdad?, agradecido con nosotros y no habría ninguna maldad sobre esta tierra. Pero déjeme decirle que esto pasa porque el Señor mismo, a través de su mensaje, nos deja y nos dice lo que ha de pasar y lo que ha de sobrevenir. Hoy en esta tarde yo le doy la gloria al Señor porque es grande y maravilloso, ¿sí? Y usted que está escuchando, yo creo que usted también está sintiendo esta palabra, porque la palabra de Dios es profunda, ¿sí? Si nosotros profundizamos realmente como debe de ser, vamos a entender realmente que cuando la ira del Señor se derrame, no habrá quien se escape, no habrá quien se escape. Déjame decirte por qué, porque el Todopoderoso hará, ¿verdad?, con aquellos que no quisieron, ¿sí? Como dice en el verso 9, dice que aquellos que recibieron la marca de la bestia, ¿sí? Es otro tema, ¿sí? Pero lo tocamos de esta forma. ¿Por qué? Porque necesitamos verlo, ¿sí? Todos aquellos, dicen que beban el vino del furor del Señor, ¿sí? Que no quieran al Señor, van a beber del vino del cáliz de la ira de Dios, ¿sí? Y de esta forma el Señor, ¿verdad?, nos está diciendo a través de esta palabra profética del apóstol Juan, ¿sí?, una persona que dispuso su corazón para Dios, que amó al Señor como usted no tiene idea, que aunque estaba encarcelado,
él escuchaba la voz de Dios. Escuchaba la voz de Dios. Usted puede escuchar la voz de Dios hoy a través de este mensaje. Si usted lo escucha, si usted lo está oyendo, déjeme decirle que Dios te está hablando a tu vida. No sé por las cosas que esté sucediendo, estés pasando, o lo que te está afligiendo en tu vida. Pero hoy yo creo que el Señor Dios Todopoderoso tiene algo precioso para usted y para todo aquel que le quiera seguir, ¿sí? Y de esta forma, apóstol Juan, déjeme decirle que aún estando en la cárcel, aún estando en aquel lugar, en la isla de Patmos, el Señor recibió esta revelación. ¿Por qué recibió esta revelación? Porque el Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad?, amaba a este hombre también, ¿sí? Pero así como amaba a Juan, también te ama a ti, me ama a mí, ama a todo el mundo, que nos da a todos esta gran oportunidad de poder encontrar la gloria de Dios. Y de esta forma, déjeme decirle que el Evangelio Santo Sagrado que fue profetizado para los moradores de la tierra, que dijo el ángel que se lo dijera a Juan, hoy nosotros lo estamos viviendo, ¿sí? Hoy estamos viviendo las cosas que fueron profetizadas antiguamente. Y hoy déjeme decirle que el Todopoderoso sigue hablando de una forma preciosa. Si usted le está escuchando, si usted está escuchando, ¿verdad?, la voz de Dios, déjeme decirle que se le van a hacer las cosas más fáciles. Y se le van a presentar cosas preciosas a través de su mensaje, de su palabra, ¿sí? Y de esta forma, cuando el Señor está hablando acerca del vino, del furor, ¿sí? Estamos regresando ya nuevamente a este mensaje donde dice el Señor, ¿sí? Donde dice de esta forma, dice, vamos a regresar al verso 6 nuevamente, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predecirlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu y lengua, diciendo a gran voz, temed a Dios. Ahí está la palabra, ahí está, hermano, temed a Dios, lo que le estoy diciendo, lo que le acabo de decir ahorita, temed al Señor, porque si nosotros no tememos a Dios, déjeme decirle que vamos a hacer y vamos a caminar por el mundo y rodando y haciendo y deshaciendo, pero si no tenemos temor a Dios, déjeme decirle que no hay nada que se pueda hacer. Pero si nosotros le hacemos caso a la voz del Señor, donde dice el ángel, dice, temed a Dios, dadle la gloria al Señor, porque hoy en este tiempo, cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se presente, ¿verdad?, cuando Él llegue nuevamente, cuando Él vuelva sobre las nubes, dice, con gran poder y gloria, entonces dice que todo ojo le verá. Pero déjeme decirle que si usted y yo no le vemos y no nos vamos, yo creo que vamos a sentir algo fatal, porque si el Señor no nos lleva en ese entonces, déjeme decirle que entonces nosotros nos vamos a quedar en este lugar y va a ser algo difícil, algo que ni usted ni yo vamos a poder comprender en ese momento. Y si nos vamos a preguntar y nos vamos a decir, es que nosotros, bueno, se nos dijo y no entendimos, pero hoy yo le estoy comentando esto y le estoy diciendo esto, le estoy compartiendo esto, porque el Dios Todopoderoso no quiere que usted se quede. El Señor quiere llevarnos a todos y Él su salvación nos está poniendo para todos. Por eso el Evangelio Santo Sagrado es desde un tiempo antiguo, cuando el Señor y el ángel dijo, para el Evangelio eterno, para todos, para todo el tiempo y todo el mundo, ¿sí? Y de esta forma hoy yo creo que el Señor Dios Todopoderoso y nos hace una promesa preciosa para nosotros, ¿sí? En el verso 13, ¿sí?, nos está hablando de esta forma, ¿sí? En el versículo 13, del 12 al 13 nos llama de esta forma, dice, he aquí, dice, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de la ley de Dios y la fe de Jesús, ¿sí? He aquí, dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Bienaventurados los muertos de aquí en adelante que mueran en el Señor. Una promesa que Dios está diciendo y que nos está dando. ¿Por qué está diciendo bienaventurado? Porque hoy, amado hermano, déjame decirte que hoy en este día, hoy es algo precioso, algo maravilloso. Hoy es tu día, ¿sí? Porque si usted está escuchando esta palabra, déjeme decirle que Dios le está llamando al arrepentimiento, para que usted se arrepienta el día de hoy, para que nosotros veamos la gloria del Señor, para que nosotros veamos la gloria de Dios, del Dios viviente. ¿Por qué? Porque Él te ama, Él sigue amándote, aunque hayas cometido alguna infracción delante de sus ojos.
¿sí? Porque el Dios Todopoderoso, déjeme decirle que no le importa cómo eres, cómo seas, de qué lugar vengas. Él no le importa la raza, no le importa el color, no le importa nada. Simplemente lo que Él quiere darte la salvación, porque Él ama a su creación. Pero la creación le ha vuelto la espalda, haciéndole las cosas, diciéndole las cosas contrarias, ¿sí? Haciéndole las cosas contrarias, como dice la Gran Babilonia, que ha caído, dice, ha caído la Gran Babilonia. Hoy ha caído la Gran Babilonia, porque déjeme decirle que el Evangelio se está extendiendo, pero algo muy precioso que nos dice el Señor, dice que cuando se comparta el mensaje de la palabra, hasta lo último de la tierra vendrá el fin. Mientras no se comparta el Evangelio de la palabra hasta lo último de la tierra, vamos a seguir aquí hasta cumplir los mensajes del Señor, la palabra profética que Dios está hablando en nuestras vidas. De esta forma, el Señor nos está hablando, nos está diciendo a través de este mensaje del verso 13, del verso 13, donde nos está dando una oportunidad, ¿sí? Aunque después de muerto, dice, bienaventurados. ¿Por qué? Porque los muertos, aquellos que mueran en Cristo, aquellos que mueran arrepentidos, que acepten al Señor Jesucristo dentro de su corazón, le amen y le abran la puerta de su corazón y lo acepten como su único y suficiente Salvador, dice el Señor que los muertos son bienaventurados los que mueren en el Señor, o sea, en Cristo. Si usted recibe a Jesucristo, si usted le abre las puertas de su corazón, déjeme decirle que el Señor va a morar con usted, ¿sí? Él va a hacer la morada con usted y va a dar la oportunidad de que usted herede la vida eterna, ¿sí? Por eso dice que bienaventurados, ¿sí? Los muertos, ¿sí? Que mueran en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos van a tener la oportunidad. Y déjeme decirle que cuando Él venga en las nubes con gran poder y gloria, dice que son los primeros que van a resucitar. Apóstol Pablo lo dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si de esta forma estamos viendo la situación, es la promesa de Dios, es la promesa del Creador. Cuando el Señor está diciendo que va a derramar el vino de la ira, aquellos que no lo acepten, aquellos que no lo quieran, aquellos que no lo amen, van a beber el vino del furor del Señor, van a beber el vino del furor. Y déjame decirle, amado hermano, que cuando eso pase, cuando eso suceda, la ira del Todopoderoso, la ira del Rey, no se va a comparar con nadie, ni con esto lo que está pasando, ni aún a nadie que esté arriba, que tenga nada de lo que esté arriba, nada de lo que esté abajo en la tierra, todo. Déjeme decirle que todo se va a acabar, porque la ira del Señor, la ira del Todopoderoso, no es como lo está pintando hoy en día el mundo. El Dios Todopoderoso, su ira no se va a comparar con nada, porque Él es el Rey de gloria, es el Todopoderoso. Dice que Él te esconderá detrás de tu tabernáculo sagrado. Si tú escuchas la palabra, si tú escuchas al Señor, escuchas la voz de Dios. Pero si no escuchas la voz de Dios, déjame decirte que quedarás en la ira que Él va a derramar sobre la tierra. Y entonces hoy te comparto esto. ¿Por qué? Porque debemos entrar en arrepentimiento. Entrar en arrepentimiento hoy, porque tenemos la promesa del Señor, que si nosotros morimos en Cristo, somos primero los que vamos a resucitar. Y el Señor dice también que todo ojo le verá, ¿sí? Pero todo aquel que le vea, y no más vea, dice que va a salir como un relámpago que sale del oriente y se esconde al occidente. Será un abrir y cerrar de ojos inmediatamente. Cuando nos demos cuenta, el Señor ya pasó, ya se fue, y vamos a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué no me fui? ¿Por qué no estuve con Él? ¿Por qué no se preparó hoy en día? ¿Por qué no confió en Él? ¿Por qué no confiamos en Él? Pero si nosotros hoy confiamos en su palabra y vemos la palabra profética del Rey de Gloria, el Dios Todopoderoso, déjame decirle que el Señor le va a salvar. Dice que Él lo va a esconder detrás de su tabernáculo sagrado. Él va a estar ahí y no te va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el Dios viviente te va a proteger y vamos a estar juntos con Él. Pero si usted hace caso omiso de la palabra de Dios, déjeme decirle que viene un sufrimiento grande. Por eso dice que si tú no aceptas, o si tú vas a aceptar acerca de la marca de la frente o en la mano, va a ser muy difícil en ese tiempo. Tal vez dice la palabra del Señor que todavía vamos a tener oportunidad, o van a tener oportunidad. Pero déjame decir, nosotros nos quedamos en ese lugar, o la gente que se quede, va a ser algo bien difícil, ¿sí? Porque no va a haber más sacrificio ya. Dice que el Espíritu Santo de Dios, se retirará de este lugar. Ya no va a haber más Espíritu Santo. Junto con Él volará
todos aquellos que se prepararon en el Señor, todos aquellos que le recibieron como su Salvador, aquellos que siguieron el camino del Todopoderoso, aquellos que siguieron la ley de Dios, aquellos que se apegaron a su nombre, aquellos que le amaron, por eso aquellos que le tuvieron temor, aquellos que le tuvieron algo que sentían en su corazón y le hicieron caso cuando el Señor te estaba hablando, te estaba diciendo, tal vez estabas sufriendo y Él te rescató y ahora estás caído de la gracia, no lo sé, tal vez te estás cayendo, te estás soltando de tu mano. Hoy el Señor te ama, hoy déjame decirte que el Señor Jesucristo quiere salvar tu vida. Hoy el Señor Jesucristo, si estás caído de la gracia, déjame decirte que el Señor te sigue amando. Hayas hecho lo que hayas hecho, tienes oportunidad, tienes que buscarlo, tienes que encontrarlo. Dice la palabra del Señor que hay que buscar su rostro mientras pueda ser hallado, o sea que mientras tienes vida tienes oportunidad. Y si estás a punto de soltarte de la mano del Señor, no lo hagas, porque el Señor te ama. No importa lo que el enemigo te haya sembrado en tu corazón, lo que la gran Babilonia te está haciendo, lo que la ramera te está poniendo, no le hagas caso. Ciérrale la puerta y abre la puerta de Cristo hoy en tu corazón. Y déjame decirte que hoy el Señor tiene la oportunidad para ti y tú debes de aceptarlo. Tienes que entender que el Señor te ama. El Señor Jesucristo te ama porque Él es el Rey de Gloria, Él es el Todopoderoso. Y déjame decirte que el Dios viviente te está dando la oportunidad. Si el Señor está diciendo que tenemos esta promesa, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y está diciendo la promesa del Señor a través de la palabra profética de Dios, hoy el Dios viviente está haciendo un recordatorio. Está haciendo ese recordatorio. ¿Por qué? Porque el Dios de todos los tiempos sigue siendo el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. Hoy es necesario que vengas a las plantas arrepentido del Señor, ¿sí? Por eso dice Mateo de esta forma, 24:14, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces lo que estamos pasando, ¿qué es, amado hermano? ¿Qué es lo que estamos pasando ahorita? No es nada comparado a la ira, a la copa de la ira de Dios. No es nada comparado a lo que está sucediendo hoy en día. ¿Sí? Ahí ni el presidente ni nadie va a poder resguardarse. ¿Por qué? Porque Dios, acuérdense de lo que dijo Moisés cuando Moisés habló al faraón y le dijo de esta forma: suelta a mi pueblo, suelta a mi pueblo. Y no lo quiso soltar. ¿Qué hizo el Señor? Comenzó a enviar plagas. Y de esa forma, cuando resultó las cosas difíciles, déjeme decirle que no le tuvo compasión a nadie. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso, cuando habla, Él habla. Cuando Él abre, Él abre. Cuando Él cierra. Y no hay nadie quien pueda abrir cuando Él cierra. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar, porque las puertas de los cielos hoy están abiertas para usted, para todo aquel que quiera llegar a la presencia del Señor. Él está presente, Él es omnipresente, Él es en todos los tiempos, el Dios de todos los tiempos. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es el que siempre y el que ha de venir, dice la palabra del Señor. Hoy yo le digo en esta preciosa y bendita tarde que el Señor Jesucristo le ama. Y por eso dice Mateo 24:14, dice que será predicado el reino del Evangelio a todo el mundo para testimonio, ¿sí? Porque no va a tener excusa nadie de que a mí no me predicaron, de que a mí no me dijeron nada, de que a mí nadie se acercó y me dijo. No, nadie va a tener excusa delante de Dios. Por eso dice, entonces vendrá el fin, entonces vendrán el Señor Jesucristo y estaremos delante del trono santo sagrado. Estaremos dando cuentas ante el Creador. Pero hoy el Señor te hace la invitación. No importa lo que estés pasando, lo que estés viviendo, lo que haya pasado sobre tu vida. Tal vez, ¿verdad? No conoces del Señor Jesucristo todavía aún, pero déjame decirte que el Señor está diciendo, Dios te ama. Él te está llamando a sus plantas para que vengas arrepentido y escuche la palabra de Dios, escuche la palabra del Señor, porque Él te está llamando al arrepentimiento. Él te está hablando, te está diciendo que Él te ama. No te rehuses a su palabra, porque déjame decirte que hoy en día el Señor está haciendo todas estas cosas para que usted y yo veamos que Él vive, Él reina para siempre. Y hoy yo quiero compartirte de esta forma con todo mi corazón, como te lo dije de un principio. Déjame decirte que el Señor te ama, y déjame decirte que el Dios Todopoderoso sigue haciendo las mismas cosas, sigue brillando. El Señor sigue brillando a través de su palabra, sigue viendo que tú tienes necesidad, sigue viendo que tú tienes
de esa necesidad de poder orar, pero a lo mejor ya no puedes orar, a lo mejor ya no puedes dirigirte a Dios porque te han sucedido tantas cosas en el camino y te has cansado del camino, de Dios. Pero déjame decirte que el camino sigue y estamos a punto de llegar, que estamos casi a la meta final, estamos en la recta final. No nos detengamos hoy a descansar, no nos detengamos hoy a sentarnos en una piedra a pensar si seguimos o ya no. Debemos nosotros de seguir adelante. Si estabas a punto de tirar la toalla, déjame decirte que hoy es el tiempo de seguir, hoy es el tiempo de amar a Dios, hoy es el tiempo de continuar en el camino del Señor, hoy es el tiempo de servir, hoy es el tiempo de Dios, hoy es el tiempo tuyo, hoy es el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos sigue amando en todo tiempo y en todo momento. Él está haciendo todas las cosas y están sucediendo las cosas. ¿Por qué? Porque está apresurándose. El Señor se está apresurando las cosas porque Dios te está llamando. Sí, porque se apresura y porque se comparte el Evangelio, pero dice que no pasará, no llegará al fin hasta que todo esto se comunique a todo ser humano, que llegue hasta lo más profundo, hasta donde sea, hasta donde quiera que sea. El Señor tiene que llegar, y por eso dice, cuando suceda eso, cuando el último reciba la palabra de Dios, dice que vendrá al fin, dice que vendrá como ladrón en la noche, a la hora que menos nosotros penséis. Yo te digo hoy en día, amado hermano, amado amigo, yo te quiero decirte hoy que si tú quieres aceptar al Señor Jesucristo, puedes venir a sus plantas hoy. Yo quiero decirte con esto, quiero darle la gloria al Señor. Si tú quieres recibir a Jesucristo hoy, en esta tarde, en este día, yo te pido en el nombre de Jesús que lo reciba, ¿sí? Antes de que terminemos con la palabra, solamente voy a dar un último capítulo más, ¿sí? Voy a dar el último versículo para que nosotros podamos entender las cosas que están sucediendo hoy y que estamos nosotros viviendo esta situación. La gloria es para Dios. ¿Sí? Estamos viendo esta situación. Vamos a regresar a la misma palabra, ¿sí? Cuando el Señor dijo de esta forma, en medio del cielo a un ángel que tenía, dice, el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y a todo pueblo. Hoy te está hablando a ti, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Hoy te está haciendo la invitación el Señor. ¿Por qué? Porque el Dios te ama, el Rey de Gloria te ama. Hoy Él quiere abrirte las puertas del reino de Dios. Tú también ábrele las puertas de tu corazón. Ábrele las puertas hoy, porque es necesario que tú lo recibas como tu único y suficiente Salvador. Tienes que entender que la gloria de Dios se manifiesta poderosamente. Espero las puertas de tu corazón. Hoy yo quiero orar por usted. No sé en qué situación esté viviendo, no sé la situación que usted esté pasando. Yo simplemente quiero orar por usted. Quiero darle la gloria a Dios por usted, por las cosas que usted está viviendo también. ¿Por qué? Porque daré la gloria a Dios. Porque tal vez está pasando una situación difícil, pero déjame decirte que Dios está probando tu fe para que tú llegues al arrepentimiento y busques su rostro. ¿Sí? Hoy yo te ofrezco esta oración, amado hermano, amada hermana, amado amigo, amiga, yo quiero ofrecerte esta oración. Si no has recibido a Jesucristo en tu corazón, recíbelo. Y si quieres renovar tus votos, renueva tus votos con esta oración. ¿Sí? La gloria es para Dios. Ore conmigo en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias en esta hora por esta gran bendición que nos das, por esta gran bendición que tú nos pones. Yo quiero pedirte que me perdones. Sé que somos pecadores, Señor, ante tus ojos. Pero hoy, Señor, tú nos diste la oportunidad, Padre, para poder continuar en tus caminos, en tus atrios sagrados. Quiero pedirte, Señor, por todo aquel que me escucha, todo aquel que está viendo este programa, Señor. Yo te pido, Padre eterno, que tu Espíritu Santo vaya, lo toque, Señor, toca su corazón. Porque no sé, Señor, porque yo estoy sintiendo algo precioso, algo maravilloso adelante de tu presencia, Señor. Yo estoy sintiendo algo precioso, Señor, y yo creo que aquella persona, Señor, también está sintiendo algo dentro de su corazón. Yo te pido, Señor, en esta hora, Padre eterno, que vayas, Espíritu Santo, que vayas, Señor. Yo te invoco desde los cuatro vientos de la tierra hoy en esta tarde. En el nombre del Señor Jesucristo, yo te pido que vayas, Señor. Consuele su corazón, le des la paz en su interior, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que tomes y transformes su corazón. Yo no sé lo que esté pasando, Señor, no sé lo que esté viviendo, pero hoy yo te pido, Señor, que vayas y toques su corazón, anima su alma, Señor. Hazlo, Espíritu Santo, hazlo, Señor. Yo no sé, Señor, tal vez, Señor,
Señor. Ministralos, poderoso Dios, en esta hora. Ministralos, eterno, porque tú eres el único Dios viviente que puede hacer las cosas posibles, Señor. Libéranos, Señor, de beber ese vino, Padre, de la ira, de tu ira, Padre, porque cuando tu ira se derrama, Señor, nadie podrá pagarla. Así es que hoy yo te pido, Señor, que vayas y toques y transformes ese corazón. Bendice su vida, Padre, bendícelo ahí donde está, bendito Dios, bendícelo, eterno. Y yo te pido, Señor, que hoy, que tu Espíritu Santo, Señor, toque su corazón. Si usted está sintiendo esta oración, usted está cerrando sus ojos, déjame decirte que el Señor te está acariciando. Él te está acariciando y te está poniendo sus manos enllagadas sobre tu cuerpo. Si estás enfermo, déjame decirte, pon tu mano ahí donde está tu enfermedad, tócalo y vas a sentir un fuego caliente, algo que está quemando esa enfermedad. Si tú estás pasando por una situación difícil, si estás caído de la gracia, vuelve los ojos al Señor, regresa al Señor, regresa al redil. Si estás a punto de caer, déjame decirte que no te sueltes de su mano. Y si aún no lo aceptas, recibe esta oración conmigo, repítelo. Señor Jesús, repita todo conmigo. Señor Jesús, hoy en esta tarde te pido que me perdones por todos mis pecados, mis errores, mis rebeliones, mis culpas, mis faltas, mis fallas. Perdóname, Señor, porque te he fallado y te he ofendido. Te pido, Señor, que me perdones y te abro la puerta de mi corazón. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te abro las puertas de mi corazón. Ven y entra. Entra, Señor Jesús. Entra en este momento y haz la obra en mí. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesucristo, porque yo creo que has hecho la obra en cada uno de ellos, Señor. Yo creo que has hecho la obra, poderoso Dios, porque yo sé que tú eres digno de toda honra, toda gloria y toda alabanza. Así es que en esta tarde, Señor, yo te doy las gracias por haberme permitido, Padre, estar en este lugar, Padre, y compartir este mensaje. Gracias, Señor Jesús, por permitirme, Señor, compartirles a cada una de estas personas, Señor Jesucristo. Yo te doy las gracias, eterno, porque hoy, poderoso Dios, sabemos que tú eres digno. Gracias, Señor Jesús. Gracias por todo, papito Dios, en esta hora, en esta tarde, en el nombre precioso y maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Sabemos, Padre, que tenemos que seguir en tus caminos. Gracias, poderoso Padre Celestial. En el nombre de Jesús, yo te doy las gracias por todo. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo hecho, poderoso eterno Señor. Voy a salir ya de este lugar, pero más nunca de tu presencia, no sin antes pedirte la bendición tuya, la de tu Hijo, la santa y bendita comunión de tu santo y divino Espíritu. Gracias, eterno Dios. Ve con aquellas personas que están escuchando tu palabra, Señor, esta oración, y te doy las gracias. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te doy las gracias al Señor por todo, y gracias por acompañarme, gracias por estar aquí con nosotros. Comparte esta palabra, comparte este video para que volvamos otra vez a transmitir nuevamente en vivo. Si a usted le gustó, simplemente puede suscribirse, puede darle un like, y lo que usted necesite. Estaremos poniendo también los